Colombianos, el día de hoy vamos a ver unas columnas muy resaltantes del Espectador, en las cuales se exaltan a la jueza Sandra Heredia y a la fiscal Marlen Orjuela, las cuales pues llevan el caso en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. También vamos a ver cómo hablan estos columnistas, estos periodistas, los cuales lo hacen sin ninguna dependencia ni ningún sesgo hacia el espectador. Es increíble cómo hablan de bien y sobre todo cómo dicen que Álvaro Uribe Vélez es el imputable o más conocido como el Señor de las Sombras. Hágame el favor, muy buenas las columnas. Por tal motivo, pues hay que ponerlas en conocimiento de los colombianos. Sobre todo, antes de empezar, quiero decirles que para mí el periódico Espectador es un periódico muy malo, muy tradicional, de esos que siempre está a favor del uribismo y de la derecha en Colombia. Entonces, no es un periódico que me guste leer mucho. Pero estas columnas últimamente les he visto mucha libertad a los periodistas, mucha libertad política, mucha libertad de pensamiento. Y entonces, pues esas columnas, por tal motivo es que quiero traerlas el día de hoy, porque quiero que vean la opinión de personas que están en ese mundo de la derecha, encerrados en ese imperio de la élite, en la cual pues tienen que hablar acorde a lo que ellos digan, pero se les está dando la libertad para expresarse libremente referente a la política de Colombia. Entonces quiero que vean el punto de vista de estos periodistas, los cuales lo hacen sin ningún tipo de sesgo político. También vamos a hablar, antes de empezar con las columnas, acerca de esta cosa, por así decirla, que es el derecho de petición o la solicitud de algunos congresistas de Cambio Radical al presidente del Senado de la República. Queridos amigos, déjenme decirles que esta es la payasada más ridícula que he visto en toda mi vida como abogado, porque es una solicitud realizada por algunas personas que se ganan 52 millones de pesos, los cuales la única función y obligación que tienen que hacer es crear obligaciones, investigar, indagar, crear evolución para regiones en Colombia y sobre todo pues mantener más derechos para los colombianos o crear más derechos para los colombianos y protegerlos y darles garantías. Pero con esta estupidez que hacen, sinceramente, dejan en vergüenza su puesto como congresistas. Y es que con esta solicitud lo que piden es que el señor Saade no vuelva al Congreso. O sea, ellos no quieren que el señor Saade vuelva al Congreso de la República. Queridos amigos, déjenme decirle que esta es la payasada más grande que he visto después de las solicitudes de Polo Polo, porque una solicitud de esta, obviamente hay que decirlo que es antidemocrática y autoritarista, sinceramente. ¿Cómo van a vulnerar el derecho a la libertad de una persona? Es lo más ridículo que he visto en mi vida, particularmente que si a usted le agrade o no le agrade el señor Saade, pero es que esto es una total irreverencia a la ley, a la Constitución y sobre todo pues al gobierno acá en Colombia. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio, queridos amigos, con las columnas del Espectador. Empecemos con esta columna del señor Reinaldo Espitaleta, el cual titula lo siguiente: el fin de una larga impunidad. Miremos cómo es la opinión de este periodista sin ningún tipo de sesgo político. Hace 8 años, en julio del 2017, el finado Antonio Caballero se preguntaba por qué a medio país le gusta Álvaro Uribe con todos sus defectos. Y el puntilloso columnista se contestaba: por todos sus defectos, lo cual en un país como el nuestro, de trapisondas y argucias a granel, la doblez y la corrupción se erigen en cualidades, el mundo patas arriba en el cual el ladino es modelo de buen vivir y los inmorales son prototipo de distinción y sanas costumbres. Hágame el favor. Muchos de los copartidarios, funcionarios, calinchines y amigotes de divisa política del señor de las sombras, como lo bautizaron hace tiempo dos periodistas, están o estuvieron en la cárcel en su trayectoria que algunos quieren poner como paradigma de dirigente trascendental, cuando la realidad ha demostrado que es apenas un politiquero, un cacique, un clientelista, por decir apenas unas cuantas virtudes del célebre Manzanillo. Se asoman historias de tenebrosidades que a sectores del país político le parecen encomiables y dignas de un líder, a veces confundido a propósito con un enviado celestial o con el Mesías. Mientras más escabroso
taimado, manipulador o cuantas más actitudes hipócritas de seminarista o de santurrón asuma un político, en este caso, el hombre que en su tiempo se tomó noticieros, laceró los derechos de los trabajadores, apoyó al imperio en su invasión a Irak, privatizó empresas, puso a cabalgar a su antojo el desastroso sistema neoliberal, arrodilló a dueños de medios de comunicación, mientras más mentiras diga, se vuelve gustadorcito en sectores sociales, en particular entre las clases dominantes. Es quizás un mal a la colombiana, el del gusto por el fango y al mismo tiempo por el látigo sobre todo, como ha pasado en sectores que son víctimas precisamente de las políticas antipopulares. Pero la aureola de falso salvador hipnotizó a muchos en los tiempos en que estaba en auge el paramilitarismo, en que se asesinaba a un alcalde que pedía socorro o a un profesor universitario. De nada valía acusar al mismo mandatario del embrujo autoritario, el que compró su reelección con notarías, de ser uno de los fundadores del bloque metro de las autodefensas. ¡Wow! ¿Cómo la ven, queridos amigos? Una muy excelente columna de este señor, el cual está hablando sin ningún tipo de sesgo y sobre todo hay que decirlo que qué pantalones como habla, o sea, como debe ser, sin ningún miedo y sobre todo sin ningún beneficio particular. Esta especie de San Antoñito, de poses estudiadas, que siempre salió como impoluto de todas las corrupciones promovidas desde el trono, las mismas que condujeron a la prisión a muchos de sus ministros, jefes de prensa, altos comisionados, cabecillas del DAS y otros burócratas, ha mantenido en la opinión nacional dividida en torno suyo la falsa apariencia de un redentor. Son abundantes las acusaciones y también las formas de elusión. Se le involucra en las relaciones con el cartel de Medellín, en la masacre del Aro, en la guerra sucia, en la que el paramilitarismo se quedó con las mejores tierras y arrasó comarcas a las que bañó en sangre. Pero él nada que ver, sin mácula como la Virgen. El país hoy está en vilo. En el 2014, Uribe acusó al senador Iván Cepeda de manipular testigos en su exposición sobre la creación de grupos paramilitares en la década de los 90. En Antioquia, después, el resultado fue el contrario. La corte absolvió a Cepeda y acusó al expresidente por lo mismo, manipulación de testigos. En agosto de 2020 hubo un hecho histórico: Uribe fue privado de la libertad. En 2015, Cepeda y Felipe Tascón escribieron un libro sobre la relación de Uribe con la derecha transnacional y en el papel del expresidente como lugarteniente de la política imperialista estadounidense para América Latina, la política de seguridad democrática, que amparó los denominados falsos positivos, la parapolítica, la utilización del DAS para maniobras criminales, la persecución a opositores y un catálogo enorme de bajezas y atentados parecieron no disminuir. En otros días, la acogida servil de ciertos sectores al que fue el hombre más poderoso en el país. Ni siquiera le hizo mella la declaración del escritor Fernando Vallejo. Acá la resalto, esta frase muy hermosa y adecuada para el expresidente Uribe. La maldad de un ser humano debe medirse en uribes. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Se puede decir que el innombrable ha gozado de una larga impunidad. Caen sus subalternos, lacayos, pero él sigue incólume, con el teflón al día, además con la animación de barras bravas que hasta bala les da por ofrecer. Puede ser presidente y expresidente de Colombia, señalado de más desafueros, como invención de testigos falsos, de colaboración con narcos, de fundación de bloques de paracos y de nada más y nada menos que ser el auspiciador de los falsos positivos. Nada le ha ocurrido, podría incluso ser elevado a los altares. El próximo lunes 28 de julio se conocerá la sentencia sobre las acusaciones a Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal. Ha sido como en una especie de publicidad farandulesca del boxeo, el juicio del siglo. Se espera entonces que no siga vigente una frase atribuida a Darío Echandía: en Colombia no hay nada más respetable que una larga impunidad. Miren cómo nos resalta esta frase al final este periodista, el señor Reinaldo Espitaleta,
de forma muy, muy concisa, queridos amigos, y muy buena. En Colombia no hay nada más respetable que una larga impunidad. Eso es lo que hablamos todos los colombianos y sobre todo lo que exaltamos. Queremos que ya no haya más impunidad, que la persona que ha cometido tantos crímenes, los cuales fueron atribuidos al señor Álvaro Uribe Vélez y sobre todo fueron demostrados con pruebas fehacientes en sus audiencias, pues sea condenado según lo contempla la ley. Entonces, miremos muy bien esta columna excelente de este periodista, que hay que resaltarlo muchísimo, y sobre todo esta otra columna del señor Sergio Campo Madrid, en la cual pues él pone a la señora Marlene Orjuela como a la jueza Sandra Heredia como personas altas, como personas muy destacables ante la sociedad. Estas personas que están en contra de todos estos delitos, de todos estos crímenes del señor Álvaro Uribe Vélez y combaten con él de forma frentera. Entonces, él las resalta el día de hoy. Dice, caso Uribe, una lección de las mujeres. El próximo lunes, dos mujeres podrían hacer historia y pasar a la posteridad como dos colombianas que dieron la talla de su compromiso con la verdad, la justicia y la responsabilidad con los relatos y lecciones para las generaciones venideras. Se trata de Sandra Liliana Heredia, juez de la República, y Marlene Orjuela, fiscal. La primera debe decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. La segunda ya emitió un concepto y acusó al expresidente de haber cometido esos delitos, con lo cual consideró que debe ser condenado. Luego de seguir todo el caso, en particular su fase final, con la presentación de testigos de la Fiscalía y de la Defensa, cabe pensar que Uribe va a ser hallado culpable. Y es que eso es lo que pensamos todos los colombianos, porque las pruebas fueron muy contundentes en sus procesos. Así estén los opositores, estén los amigos de Uribe, los influencers, los bodegueros, diciendo totalmente lo contrario. El caso es que en las audiencias se demostró la culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Por lo cual él dice, en tal caso, se trataría del fallo más trascendental en el siglo y medio en Colombia, no solo por el hecho de ser el primer expresidente en ser condenado penalmente, sino por tratarse del hombre más poderoso en los últimos 50 años. Un absoluto intocable, que en últimas termina vencido con todos los rigores de la ley, con absolutas garantías y en medio de un proceso de total transparencia e independencia de la rama judicial. Así él y su grupo afirmen lo contrario. ¿Cómo la ven? Muy buena la columna de este periodista. Esta parte la vamos a exaltar porque ahí pues nos hablan acerca de Iván Cepeda y pues de la denuncia que cometió o que hizo el señor Álvaro Uribe Vélez en su momento en contra de él y pues se le devolvió. Ahora, esa rama judicial que él intentó socavar con el alto precio de desinstitucionalizar uno de los poderes públicos, le ha demostrado que tuvo todas las garantías y más. La propia Corte fue marginada cuando él decidió renunciar a su investidura como senador, con lo cual su proceso podía pasar a la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, un fiscal de bolsillo del uribismo. Jurisprudencias anteriores mostraban que la Corte podría haber continuado como su juez e investigador, pero aceptó transferir el caso a la Fiscalía. Allí le pusieron a dedo un fiscal, Jaimes, que de antemano sabíamos iba a pedir el archivo de su expediente. Así fue. Entonces vino otro, Javier Cárdenas, que también conceptuó lo mismo. Y siempre hubo mujeres, jueces de conocimiento, que consideraron que había méritos para continuar y que no se debía precluir. Es tan clara la actuación capital de ellas en todo este litigio histórico que mientras el procurador Vladimir Cuadro, que lleva el caso de Uribe para el Ministerio Público, pidió que lo absolvieran, su colega, la procuradora Adalguisa Neira, encargada del proceso de Diego Cadena, constató que la Fiscalía sí logró demostrar que este abogado, apoderado de Uribe en toda la trama contra Iván Cepeda, sobornó testigos para favorecer al expresidente e incriminar a Cepeda. Las mujeres, mostrando el valor que no tuvieron los hombres, otro mensaje que debería calarnos, consciente o inconscientemente. Hablando acerca de Vladimir
cuadro, pues ya vimos que este señor pues siempre ha tenido nexos con Álvaro Uribe Vélez, siempre ha tenido como la protección de Álvaro Uribe Vélez y él también lo protege y sobre todo también con los Char. Entonces es algo que no debería sorprendernos a los colombianos. Al propio Uribe le debería quedar la lección de con quién se junta, porque contratar a un abogado oscuro, defensor de narcos y mal reputado como Diego Cadena, cuando tiene el dinero y poder para llegar solo a los más prestigiosos y no es la única mala compañía comprobada en todos estos años de su vida pública, hermano, es que es muy sencillo. Las personas que andan en el mal buscan a personas del mal porque así se defienden mejor. Este juicio y su probable condena son directamente por unos delitos que en realidad no se consideran demasiado graves frente a los otros por los que se investiga hoy al expresidente, que sí son inclusive de lesa humanidad, como la masacre del Aro o los falsos positivos. Interesante ver qué sucederá con esos procesos si la valiente juez Heredia se atreve a tocar a este eterno intocable. Medio país o más está esperando esta condena con la sensación de que al menos en un caso relativamente menor se haga justicia. Ahora bien, es muy probable que nos quedemos con la simple constancia y el efecto simbólico de un expresidente juzgado y condenado. Todo el caso debe precluir a mediados de octubre, con lo cual así lo condenen entre los trámites por la más que segura apelación y un fallo de segunda instancia. Seguirán muchos meses. Uribe nunca pisará una cárcel. Miremos este otro punto de vista de este periodista, pues que obviamente él dice que Uribe tiene delitos más graves por los cuales debería ser juzgado. Que claro, no está mal que se le juzgue por estos y que sea condenado, pero él tiene otros graves, como por ejemplo el del Aro, que él lo menciona, que son crímenes de lesa humanidad. Entonces, queridos amigos, miremos cómo estos columnistas de cierta manera tienen más libertad en el espectador y se están pronunciando en contra de Uribe, en contra de su caso. Hombre, hermano, es que todos los colombianos estamos de acuerdo en que hay pruebas fehacientes para condenar a Álvaro Uribe Vélez. Y sobre todo, miremos cómo estos colombianos le dicen el intocable, porque nunca se ha podido tocar. Pero miren que ellos, a diferencia del señor Lozano, dicen que si la jueza Sandra Heredia los llega a condenar, va a pasar a la historia, porque va a ser la jueza que tocó al intocable. A diferencia del señor Lozano, que más bien amedrantaba a la jueza. Pero miremos qué columnas tan buenas de estos periodistas. Entonces, queridos amigos, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Si es así, nos vemos hasta la próxima.